Hola, muy buenas. Aquí estamos en el primer video en vivo del grupo Claridad Emocional. Antes que todo, bueno, agradecerles muchísimo el formar parte de esta comunidad, porque de lo que se trata es de que todos vayamos aportando, vayamos participando y así involucrándonos en todo lo que es el crecimiento emocional. Entre todos y entre todas seguramente podremos avanzar muchísimo en lo que es ese conocimiento necesario para entender nuestras emociones y así dar una mejor respuesta a las circunstancias que se nos van presentando en la vida. Entonces, bueno, empezamos este ciclo de todos los lunes o cada lunes por un tiempo hablando de las emociones. En la encuesta que publiqué allí en el grupo, pues salió en primer lugar con bastante diferencia el miedo. Entonces, pues trataremos en primer lugar este tema del miedo. Y para eso, lo primero que vamos a conversar es un poco sobre esto de qué son las emociones, ¿no? Esto que muchas veces, bueno, nos preguntan qué son las emociones y nos quedamos allí, bueno, sin saber muy bien cómo explicarlo, sino que lo explicamos desde lo que son las emociones que sentimos. Entonces, no, las emociones son sentir miedo, sentir tristeza, sentir amor, por mencionar algunas de las emociones básicas. Y entonces desde allí nos vamos construyendo nuestra idea de lo que es nuestro mundo emocional. Pero en sí, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas complejas del organismo ante circunstancias que vamos a llamar estímulos. Entonces recibo un estímulo y tengo una respuesta emocional. Esas respuestas emocionales ante los estímulos, pues en todo momento nos están dando mensajes de ayuda, de cómo afrontar una situación, dependiendo de la emoción que sea. Entonces, recibimos un estímulo y tenemos una respuesta emocional. Esa respuesta emocional puede ser neurofisiológica, en primer lugar. Allí vamos a tener tipo de respuesta física como taquicardia, también sudoración, tensión muscular, secreciones hormonales. Entonces, ese tipo de cosas que tienen como respuesta a nuestro organismo ante ese estímulo. Ese es el primer tipo de respuesta emocional que tenemos. La segunda respuesta emocional tiene que ver con el comportamiento. Y entonces todo aquello que reflejamos y que le da un mensaje a los demás de que estamos teniendo un tipo de respuesta emocional. Entonces aquí por lo menos el tono de voz, la expresión facial, también pues la coloración de la piel, todas esas respuestas son del comportamiento. Y luego tenemos un tercer tipo de respuesta que es a nivel cognitivo, que es cuando le ponemos nombre a la emoción que estamos sintiendo, cuando somos conscientes de la emoción. Entonces de repente sentimos algo, somos conscientes y eso ya pasa a formar parte de lo que es un sentimiento. Entonces tenemos esos tres tipos de respuesta: neurofisiológico, comportamental y también cognitivo. En este nivel cognitivo, pues es donde podemos regular las emociones. Entonces podemos alargar o acortar el periodo de respuesta. De eso se trata. Para eso vamos a entender estos tres niveles, por eso los estoy mencionando. Porque podemos nosotros podemos incidir en cada uno de los tres niveles para tener una mejor respuesta emocional, una mejor regulación emocional y así no permitir que las emociones nos gobiernen permanentemente y que seamos en parte unas víctimas de nuestras emociones, cuando están allí más que todo para ayudarnos y para darnos respuesta y esas pistas que necesitamos para orientar nuestras acciones. Porque recuerden que la emoción es una respuesta que se da ante un estímulo para actuar, ¿ok? Para actuar conforme a lo que estamos sintiendo. Entonces,
de esta manera, conociendo nuestras emociones, podemos gestionar mucho mejor las respuestas y las acciones que vamos tomando ante los estímulos que nos llegan permanentemente del exterior. Entonces, ¿cómo podemos actuar en estos tres tipos de niveles? Por lo menos en el primer nivel que mencioné, en el neurofisiológico, que tiene que ver con la taquicardia, sudoración, tensión muscular, ese tipo de secreciones hormonales y esas cosas que vamos generando ante un estímulo, esa emoción, pues la trabajamos con la relajación, la respiración, también el control corporal. En el nivel comportamental, que tiene que ver con lo que es la expresión emocional, lo que los demás están viendo de nosotros, que es también la expresión facial, todo esto de lo que expresa nuestro lenguaje no verbal. Allí actuamos a través de educando nuestro comportamiento, nuestra expresión corporal, ¿no? Eso se puede trabajar a ese nivel, adquiriendo habilidades sociales, y así es como se va trabajando este nivel de la expresión emocional. Y a nivel cognitivo, lo trabajamos a través de la regulación emocional. Entonces, a través de la toma de conciencia de las emociones, esa introspección, la meditación y todo eso que nos lleva a tener un mayor nivel de conciencia emocional. Entonces, ya tenemos estos tres tipos de respuesta emocional. ¿Y por qué es tan importante tomar conciencia de nuestra emoción, de cómo la expresamos, de cómo la sentimos? Es tan importante porque muchas veces también el tipo de emoción que estemos generando, la forma como la expresamos, nos va definiendo nuestra personalidad con los demás. Entonces, aquí por lo menos puedes hacerte varias preguntas. Puedes preguntarte cómo soy realmente. Puedes preguntarte cómo me ven los demás. También cómo quiero que me vean. Y qué estoy dispuesta o dispuesto a hacer para que los demás me vean como yo quiero que me vean. Es decir, nosotros podemos modelar, podemos regular nuestras emociones y así obtener los resultados que queremos en nuestra vida. No se trata solamente de un proceso interno, sino que todas nuestras emociones tienen un reflejo en el exterior. Entonces también esto es muy necesario, muy importante a la hora de crear el ambiente en el que queremos vivir, en el que queremos desenvolvernos. Ahora, sobre el miedo. Esta emoción es una emoción básica. Y entonces, ¿qué significa el miedo? ¿Qué es tener miedo? Tener miedo es esa emoción que se produce ante una amenaza real. En el momento en que vemos amenazada nuestra seguridad física, la seguridad física de una persona querida, o igual una amenaza a otra persona, y por empatía sentimos ese miedo, pues esa respuesta es lo que es el miedo. Es una respuesta ante una amenaza real. También puede ser una respuesta a una amenaza imaginaria. Cuando digo imaginaria, me refiero a que es posible, pero poco probable. Aquí también es importante hacer una distinción, porque muchas veces sentimos que tenemos miedo. Comúnmente hablamos de tener miedo en público, de tener miedo a montarnos en un avión, tenemos miedo a salir mal en un examen, tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Entonces se nos crea en la mente ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si mi pareja tal cosa? ¿Y si salgo a la calle y me pasa algo? Este tipo de amenazas que son peligros, que si bien es cierto que pueden suceder, son poco probables. Allí es muy necesario ver que no estamos hablando de miedo en sí, sino de ansiedad. Entonces, esa ansiedad es ese y sí, ese pensamiento recurrente, que además es muy necesaria, porque también todas las emociones son importantes, nos están preparando para actuar ante una circunstancia determinada, pero la ansiedad
como todas las emociones, si se acentúa, si se convierte en pensamientos recurrentes que no llevan a la acción, pues esto termina ocasionando problemas tipo trastornos y ya otras cosas que deben ser vistas por especialistas tratadas en psicoterapia, entre otras formas, ¿no? Entonces, la importancia también de aprender a regular las emociones es justamente entender que en el momento en el que no podemos hacerlo, en que no podemos conseguir esa regulación emocional, pues eso desencadena otros problemas. Y entonces, sentir las emociones, comprenderlas, regularlas. ¿Qué es regular las emociones? Regularlas es actuar en el nivel cognitivo que estábamos hablando, de saber conscientemente de lo que... A ver, sí, hola. Saber conscientemente la emoción que estamos sintiendo. Entonces, allí podemos alargar o acortar, alargar o acortar el tiempo que estamos sintiendo esa emoción. Eso con introspección, preparación interior, eso la parte está de crecimiento emocional tan importante, ¿no? para nuestra vida diaria. Entonces, estábamos hablando que el miedo es una amenaza real o imaginaria. Cuando es real, cuando tenemos una amenaza que está afectando nuestra seguridad física o la de alguien querido, o una persona externa, pero bueno, con quien conectamos por empatía, eso es miedo. Cuando la amenaza es imaginaria, cuando son preocupaciones por algo que pueda salir bien, pueda salir mal, eso es ansiedad. Entonces, tenemos que hacer esa distinción para saber cómo vamos a gestionar nuestras emociones. Si las metemos todas en un saco, y entonces hablamos de muchas emociones como si fuesen la misma, pues ahí no podemos regularlas, no podemos saber qué nos pasa, no podemos en realidad sentir lo que nos está sucediendo. Entonces, las reacciones físicas del miedo, sudoración, taquicardia, empezamos a hiperventilar, todo esto porque el organismo se está preparando para actuar ante la amenaza, se está preparando para huir, que es la reacción inmediata del miedo, la huida. Huyo ante una amenaza importante, y si no puedo huir, la enfrento. ¿Y cómo la enfrento? La enfrento cuando se activan los mecanismos de alarma, y la forma de enfrentarlo es a través de la ira. Entonces, bueno, sobre la ira conversaremos otro lunes, pero para que vayamos manejando este mapa emocional, la ira también tiene muchas veces que ver con este miedo. Y a veces ese miedo puede ser imaginario, que es ansiedad. Y la ansiedad, pues, se debe tratar de otra manera, ¿ok? Lo primero es tener plena conciencia de cada una de nuestras emociones para saber cómo vamos a darle respuesta, cómo vamos a regularlo. Bajarle la intensidad. Porque por lo menos el miedo, ya sabemos que no hay emociones buenas ni malas, porque todas nos están avisando sobre una situación a la que tenemos que dar respuesta. La parte mala de esto es cuando se exagera la emoción. Entonces, y se exagera cuando no tenemos capacidad de regular, de bajarle la intensidad a una y de subirle la intensidad por lo menos a la alegría. Estas cosas las podemos hacer, y las podemos hacer a través de ese conocimiento emocional. ¿Y cómo podemos tener ese conocimiento emocional? Pues primero, como bien observando nuestro cuerpo. Si ya vemos, si nosotros nos podemos concentrar unos minutos para reconocer nuestras emociones. Por ejemplo, la respuesta no distingue entre si es una situación real o si la estamos imaginando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nos vamos a ver una película de terror en el cine, pues en ese momento sabemos que no es una situación real, que hay un montón de utilería, de actores, actrices y tal que están escenificando algo. Y sabemos que no es real, pero igual sentimos el miedo. Entonces, en esos momentos, podemos nosotros concentrarnos, imaginar una circunstancia en la que sintamos miedo y así conocernos.
Lo principal es conocer nuestras emociones y el primer paso es sentirlas. Entonces podemos concentrarnos un momento, sentir las emociones y así vamos dando respuesta. Entonces si ya me siento de una forma, bueno, ya sé qué es esto. Entonces, bueno, lo siento, lo entiendo, le pongo nombre y desde allí acorto o alargo según lo que necesite, ¿no? Que por lo general lo ideal es acortar el periodo de, por lo menos de una situación de ansiedad, ¿no? Entonces, pero también podemos acortar eso y podemos alargar los momentos de alegría tomando conciencia de las cosas que nos causan mucha felicidad y en sí